Bien, entonces estamos en la semana 12. Sí está bien, sí está bien. Entonces, herramientas de comprensión lectora, la pasada vimos semana 11. Esta es comprensión lectora 2. Trabajamos subrayados, humillados, ¿se acuerdan? Y hoy día vamos a trabajar. Estoy compartiendo, joven. Sí, profesora. Ya, gracias. Dígame, ¿quiere decir algo? Herramienta para la comprensión lectora 2, Romanos. Bien, entonces, vayamos. Los organizadores visuales, como su nombre lo indica, organizador visual. Bien, vamos a ampliar un poquito el tamaño. Acá, ¿no? Ah, ya muy grande. Ujú. Ay, Dios. No, no sé qué he hecho. Ya voy a retroceder. Pasa que he puesto muy grande. Mm. No sé qué calcular ahí. Creo que ahí está bien. Ya, iba esta separada. Bien, entonces los realizadores visuales, pasa que se ve muy pequeñito, pero bueno. No sé qué, cuánto calcular para que se vea un poquito más grande. ¿O ustedes lo ven normal? Sí, se ve normal, profesora. A ver, un poquito más. Ahí, ya, en 90. Bien, entonces los organizadores visuales son herramientas de comprensión textual. Existen organizadores que nos permiten jerarquizar los conceptos más importantes acerca de un tema. Además, están los esquemas que nos permiten organizar las ideas más importantes sobre un tema. Se debe recordar que estos elementos son complementarios a las otras técnicas vistas anteriormente, ¿no? Que era el subrayado, sumillado y resumen. Aunque resumen no lo vimos, pero yo les dije que la suma de sumillados nos daba resumen, ¿se acuerdan? Por ejemplo, tenemos la energía. La energía es el tema base. Luego se subdivide en varias, puede ser de diversas formas, puede ser con círculos, puede ser con cuadrantes, ¿no? Hay una palabra, se presentan en diferentes formas. La energía puede ser calórica, química, nuclear, sonora, luminosa. ¿Y para qué nos sirven los organizadores visuales? Para ordenar el conocimiento. Mediante estos esquemas nos ayudan a organizar el pensamiento, a organizar el conocimiento, ¿correcto? Bien. Mapa conceptual, que ustedes muy bien ya lo conocen porque en las escuelas, en los colegios han hecho muchos esquemas, mapas conceptuales y saben de qué estamos hablando, no es algo nuevo para ustedes. ¿Qué es un mapa conceptual? Son diagramas jerárquicos que reflejan organización conceptual acerca de un tema. Sus elementos son los siguientes: conceptos, proposiciones y palabras claves, ¿no? A partir del siglo XX, la lingüística se ha ido articulando en diferentes ámbitos y disciplinas, cada una de las cuales pone el énfasis pone el énfasis en aspectos particulares de la realidad lingüística, privilegiando en cada caso un determinado enfoque sobre los demás. Los ámbitos fundamentales en que se organizan las investigaciones lingüísticas son tres: el de la estructura, sus propiedades formales, el de la cognición, correcto, y los fundamentos biológicos del lenguaje, y el de la sociedad
y la actividad lingüística y sus productos, ¿no? Ese es un texto, vamos a poner por acá, por este lado, y tenemos aquí texto, puede ser, ¿no? Un modelo puede ser argumentativo, expositivo, que explica, narrativo, que cuenta, ¿no? Opinión razonada, explica un tema para ser entendido por otros, y narrativo, acontecimientos que han sucedido. Pero como pueden ver, este esquema o este mapa conceptual no está de acuerdo a este texto, no simplemente son un esquema y un texto. Bien, veamos otro ejemplo. 4. Un esquema manifiesta las ideas más importantes de un tema, idea principal e ideas secundarias. Existen diversos tipos de esquemas, entre los cuales destacan los esquemas de llaves, flechas y cajas. En este caso, tenemos un esquema de que de llaves, de flechas o cajas. Llaves. De llaves, claro. Bien, a partir del siglo XX la lingüística se ha ido articulando. Nuevamente se repite porque eso es seguramente lo que vamos a ver más adelante, cómo se desarrolla. El énfasis de aspectos particulares de la realidad lingüística, privilegiando en cada caso un determinado enfoque sobre los demás. Los ámbitos fundamentales que se organizan las investigaciones lingüísticas son 3, ¿no? Los ámbitos fundamentales en que se organiza. ¿Cómo se organizan las investigaciones lingüísticas? En 3. La estructura, propiedades formales, el de la cognición, fundamento biológico, y el de la sociedad, actividad lingüística. Bien. Acá tenemos otro modelo. Adjetivos. Los adjetivos se califican en grados positivo, comparativo y superlativo. Si el tema fuera los adjetivos, ¿no? Y yo hago esto para este gráfico o este esquema me permite en una clase a mí desarrollarla y que el alumno, en todo caso, lo comprenda de la mejor manera. Entonces, ¿qué grados tiene positivo? Expresa una cualidad positiva, casa grande, hombre alto, ¿no? Comparativo, compara una cualidad con otra similar o semejante al otro. Esa casa es más grande que esta. Ese hombre es más alto que tú, ¿no? Y superlativo expresa una cualidad extrema, superior, ¿no? A nivel máximo. Es la casa más grande del barrio. Eres el hombre más alto de la clase. Ujú. Acá tenemos otro modelo de llaves. Vertebrados se dividen en vivíparos, ovíparos y ovovivíparos. Vivíparos se desarrollan dentro de la madre, nace completamente formado, se nutre a través de la placenta. Ejemplo, el gato. Ovíparos nacen a partir de un huevo, pero fuera de la madre, se nutren del contenido del huevo y cuando nacen rompen el huevo. Ejemplo, gallina. Ovovivíparos, ovo y aparte vivíparos. Nacen a partir de huevos, pero dentro del cuerpo de la madre. Se nutren de la placenta y del huevo, ¿no? Y podemos seguir viendo otros modelos más. Cambio climático. ¿A qué nos lleva un cambio climático? Contaminación, aguas, ríos, mares, tierras, combustibles fósiles, gasolina, carbón, petróleo, ganadería excesiva, uso de aguas y destrucción de bosques para ganado, pesca excesiva, destrucción de los ecosistemas, calentamiento, aumento de la temperatura, deforestación de bosques tropicales y amazónicos. Ajá. Entonces acá creo que tengo que reducir. Hablando de sismos, ¿qué ocurrió ayer, el Día del Padre? En pleno festejo, en pleno desayuno. Me imagino que estaban la mayoría. Entonces,
Texto de ejemplo. Los sismos son de corta duración e intensidad variable. Son producidos, perdón, a consecuencia de la liberación repentina de energía según el Servicio Geológico Mexicano, SGM, Servicio Geológico Mexicano. Por sus causas, características e impactos, se dividen en cuatro tipos. Primero, la tectónica. Esta se origina por el desplazamiento de las placas tectónicas que conforman la corteza, que afectan grandes extensiones y es la causa que más genera sismos. Segundo, la volcánica, que es foco frecuente cuando la erupción es violenta, crea grandes sacudidas que afectan sobre todo los lugares cercanos, pero a pesar de ello, su campo de acción es reducido en comparación con el de origen tectónico. Tercero, el hundimiento se da cuando en el interior de la corteza se ha producido la acción erosiva de las aguas subterráneas y va dejando un vacío, el cual termina por ceder ante el peso de la parte superior, y esta caída, que genera vibraciones conocidas como sismos, y su ocurrencia es poco frecuente y de poca extensión. Y cuarto, el deslizamiento. El propio peso de las montañas es una fuerza enorme que tiende a aplanarlas y que puede producir sismos al ocasionar deslizamientos a lo largo de fallas, pero generalmente no son de gran magnitud. Entonces, en vista de lo leído, organice las ideas más importantes del texto. ¿Qué iría de título aquí, chicos? Fácil. Sería los sismos, ¿no es cierto? Vamos llenando imaginariamente, lo pueden ir escribiendo. ¿Qué más podría ser? El título, los sismos. ¿Estamos? ¿Sí? Y se dividen en cuatro tipos, ¿correcto? ¿O no? Según el sistema mexicano o servicio geológico. Por sus causas y características se dividen en cuatro tipos. Entonces, ¿qué pondríamos acá? Tectónico. ¿Qué más? Retrocedo. ¿Qué otro? Volcánico. Volcánico. Tercero. Hundimiento. Y cuarto. Estoy rayando el cursor. Deslizamiento. Ya. Y ahora después, volcánico, ¿qué implica? O perdón, el primero es tectónico, ¿no es cierto? Desplazamiento de placas, ¿no? Ya. Yo solamente ponía desplazamiento de placas, que es lo que ocasiona ese vacío y ocasiona los sismos. El segundo, que sería la volcánica, es poco frecuente cuando la erupción es violenta y crea grandes sacudidas. Entonces, erupciones que causan sacudidas, movimientos. Tercero, el hundimiento se da cuando el interior de la corteza se ha producido la acción, erosión de las aguas subterráneas, ¿no? Lo que deja un espacio en el interior, un vacío y tiende a ser el peso. Y por último, en este sería el hundimiento o deslizamiento, peso de las montañas y produce sismos a lo largo de las fallas. Y ya está. ¿Estaríamos así en lo correcto o no? Correcto de manera breve, breve, puntual. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Ya. Ahora vayamos a las preguntas. Del texto anterior responda a las siguientes preguntas. ¿La intención del autor es prevenir situaciones que ocurren en el sismo? No. ¿Informar sobre los tipos de sismos que existen o destacar el trabajo del Servicio Geológico Mexicano? ¿Cuál sería la clave? Acabamos de hacer un esquema, chicos, y la respuesta es súper B, rápida. ¿Cuál? ¿A? B, B. Chicos, ¿nos están hablando de prevención o de tipos de sismos?
Hola. Tipos. Tipos. Ve, pues, ve, ¿no? Ya. 2. Es inconsistente aseverar que el sismo volcánico, es incompatible aseverar que el sismo volcánico carece de una actividad constante, perjudica a poblaciones adyacentes, es tan impactante como la tectónica. ¿Cuál sería la clave? Según el texto, el segundo, que es el volcánico, que es poco frecuente cuando la erupción es violenta, crea grandes sacudidas que afectan sobre todo lugares cercanos, pero a pesar de ello, su campo de acción es reducido en comparación con el origen tectónico. Entonces, ¿es tan impactante como la tectónica? ¿Perjudica a poblaciones adyacentes? Sí, porque es una que se afirma. Carece de una actividad constante también, porque no es frecuente, pero no es impactante como la tectónica, que es el más fuerte, ¿no? El de las placas. Por lo tanto, es una idea incompatible que no está de acuerdo con el enlace o no. Sí, profesor. Ya, veamos si es verdad. Efectivamente, informar sobre los tipos que existen es tan impactante como la tectónica. Muy bien. El sinónimo contextual del término crea es genera, inventa o aumenta. Podría ser genera, ¿no? Chicos, genera. Uno. Ah. Vamos a ver. 2. Si la actividad erosiva de las aguas subterráneas no dejara un vacío, nunca ocurriría sismos de grandes magnitudes. Los sismos serían solamente por el tipo tectónico. El sismo de tipo hundimiento sería inexistente. Sí. O de grandes magnitudes. No dejaría vacío, claro, de repente. La C, a ver, vamos a ver. Efectivamente, y genera. Muy bien, joven, muy bien. Gracias, merci beaucoup. Dejamos de presentar. Ya está. Y nos vamos a nuestra separata de hoy. Ya, aquí al final tenemos ahora sobre enzimas, pero al inicio del texto debe haber una frase, ¿no? No hemos leído. Vamos a ver qué frase tenemos hoy. La disciplina debe construirse sobre la base de la plena y absoluta libertad. José Antonio Encinas. La disciplina debe construirse sobre la base de la plena y absoluta libertad. Muy bien. Y al final tenemos la historia de Encinas que tenemos que leer al final o lo leen ustedes solos si no da tiempo ya, ¿no? Lo leen en casa para saber quién era este personaje ilustre peruano. José Antonio Encinas, de la escuela, maestro de la escuela con alma. José Antonio Encinas Franco fue uno de los más grandes pedagogos peruanos del siglo XX. No solo fue un educador, sino visionario que comprendió que la escuela debía ser más que un lugar de instrucción, debía ser un espacio de transformación humana, de justicia, de encuentro, justicia con las raíces culturales del Perú profundo. Su vida es ejemplo de entrega a la enseñanza con conciencia social, una enseñanza que no se reduce a repetir contenidos, sino que busca despertar conciencias y sembrar esperanza. Bueno, acá es un párrafo, un texto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 párrafos. Si nos da tiempo, lo terminaremos de leer. Bien, entonces, esa es la frase del personaje de hoy. Bien, ahora
Veamos nuestras tareas, nuestra separata de hoy. Empezamos. Organizadores visuales, ¿no? Los organizadores visuales o gráficos son instrumentos que permiten, o sea, son herramientas, como les dije, que nos permite un esquema, es algo que nos permite ordenar el conocimiento. En realidad eso es, porque eso nos permite ir con rapidez, yo un esquema a mi estilo y ya tengo las ideas, ¿no? Con eso me ayudo, porque son un organizador visual. Ok, instrumentos que permiten representar el contenido de un texto de una forma más dinámica, sintética y esquema. A través de ellos se puede aprender la estructura de un tema, ya que indican de manera resumida cuáles son las ideas más importantes y cómo están interconectadas. La utilización de estos recursos en todos los niveles de enseñanza se ha vuelto indispensable, dado que su elaboración permite poner en práctica diferentes habilidades, comparar datos, ordenar acontecimientos, estructurar información. Además, hay en la actualidad diversos softwares para elaborar organizadores gráficos con rapidez y facilidad. Existen distintas clases de organizadores gráficos: mapa mental, cuadro sinóptico, mapa conceptual, línea de tiempo, cuadro comparativo, cadena de secuencia, mapa semántico, diagrama T, diagrama de espina de pescado, diagrama de Venn. Mapa conceptual. Ajá. Un mapa conceptual es un organizador, hemos visto en las PPT anterior, que presenta un tema a través de señalar sus conceptos más importantes, el vínculo que hay entre ellos, sus elementos principales son un concepto general. Es el nombre del tema central que se pretende desarrollar o describir y se coloca en el centro y en la parte superior de la hoja. Conceptos. Son las ideas principales y las secundarias del concepto general y se distribuyen de manera jerárquica, puesto que van de lo más general a lo particular o de lo más importante a lo menos relevante. Línea o flechas son los elementos que muestran gráficamente cómo se relacionan los conceptos. Y palabras enlaces son las que te van a unir para ver, por ejemplo, se divide en, ¿no? Y divido en tres partes, dependiendo del tema. Son los términos que muestran verbalmente cómo se vinculan los conceptos y se escriben al lado o sobre las líneas o las flechas. Los conceptos relacionados mediante palabras de enlace forman una proposición, es decir, una oración con un sentido completo que aporta información sobre el concepto general. Por ejemplo, la cadena alimentaria se compone de productores, consumidores y descomponedores. Ejercicio. Lea el siguiente texto y complete el mapa conceptual a partir de él. Acá tenemos un cuadrito pequeño. Y procedamos pues a escribir o desarrollar este mapa conceptual sobre este tema. Historiadores, lingüistas y filólogos han ideado clasificaciones lingüísticas para explicar cómo se conectan las distintas lenguas y de dónde provienen. La clasificación lingüística nos permite identificar las lenguas en peligro de extinción, rastrear la migración de las lenguas a lo largo del tiempo e incluso desarrollar algoritmos para el procesamiento y la traducción del lenguaje natural. Echemos un vistazo a los tres principales métodos de clasificación genealógica. Agrupa las lenguas en función de sus raíces históricas. Este método funciona como un árbol genealógico mostrando cómo evolucionaron las lenguas vivas a partir de un ancestro común. Por ejemplo, el español, el francés, el italiano se desarrollan a partir del latín, lo que significa que pertenecen a la familia o rama romance. El inglés, el alemán y el holandés provienen de la rama germánica, claro, pertenecen al mismo grupo alemán, de la misma familia. Y algunas lenguas no pertenecen a ninguna familia lingüística. Por ejemplo, el euskera es una lengua aislada, lo que significa que no ha sido conectada de manera convincente con ninguna otra lengua conocida. La calificación
de área, por su parte, agrupa las lenguas en función de su ubicación geográfica y sus características compartidas, incluso si no están relacionadas, tomando prestadas palabras, sonidos y gramática. Un buen ejemplo es el Sprachbund balcánico, donde los idiomas hablados como el griego, el albanés y el rumano comparten reglas gramaticales debido al contacto a lo largo del plazo, aunque solo estén relacionadas de forma lejana. Finalmente, la clasificación tipológica agrupa las lenguas por su estructura eh, más que por sus antecedentes históricos. Se centra en cómo se construyen los idiomas y cómo funcionan examinando características específicas como la gramática y la formación de las palabras. Por ejemplo, los idiomas se pueden clasificar por orden de palabras de la siguiente manera: sujeto, verbo, objeto. Se utiliza en el idioma como en el inglés y el chino, sujeto, objeto, verbo, o sujeto, verbo, objeto. Se utiliza en idiomas como en el japonés, verbo, sujeto, objeto. Se encuentra en idiomas como el árabe, estándar moderno. Tipos de lengua, subclasificación. Entonces acá tenemos un pequeño cuadrito que tendría que desagregar, ¿no? Que dice que el texto nos habla de que el lingüista, filólogo, han ideado clasificaciones para explicar cómo se conectan, o sea, cómo se conectan las distintas lenguas. Por favor, les doy unos minutos porque lo vuelvan a leer y más o menos creo que ya tienen la idea, ¿correcto? Y me la pueden decir. Les doy 5 o 6 minutos para resolver este cuadro. Gracias.
Bien, yo creo que ya han podido resolver. Entonces, ¿cuál sería el primer recuadro? ¿Qué título tendría? ¿O cuál sería la frase que debería ir ahí, chicos? ¿Y ahora cómo levanto esto? Acá. ¿Cuál sería? Ahí. Ahí un poquito nomás lo he agrandado. ¿Qué iría en el primer recuadro, chicos? Rapidito nomás, algo fácil. Tipos de lengua, clasificación lingüística o clasificación lingüística, ¿no? Hola. Chicos, pues estamos desde el tiempo, son las 6:51. Yo no puedo avanzar si ustedes no. Eso es un trabajo que tienen que resolver ustedes, no yo. Pregunto. ¿Qué va en el primer recuadro? Clasificación lingüística, Ya. Luego, que se clasifican en tres tipos, ¿no? ¿Cuáles son? En los tres primeros, ahí a barra. Se clasifican en. Se clasifican en. ¿Qué? Genealógica. Luego, área y área, muy tipología. bien. Y tipológica, ¿no? Correcto. ¿No? Ya. A su vez, la genealógica que agrupa está en función de qué? En función de un ancestro en común, Raíces históricas, ¿no? Ejemplos, el español, el francés y el italiano que pertenecen al latín. Luego, en la clasificación de área, agrupa ubicación geográfica, ¿correcto? ¿No? Cuando idiomas se hablan cerca unos a otros, ejemplo, el Sprachbund, balcánico, idiomas hablados en griego, albanés y rumano, comparten las mismas reglas. Y la tipológica agrupa las lenguas por estructura de qué tipo, en idiomas que funcionan examinando características específicas como la gramática y formación de palabras, como sujeto, verbo, objeto, verbo, sujeto, objeto en el japonés y verbo, sujeto, objeto en el árabe, ¿correcto? Yo creo que es eso todo. Se resume a eso, ¿no? Yes. Bien, entonces pasemos ya, chicos, a leer el texto que les corresponde, como siempre, un texto dialéctico, texto A y B, con 5 preguntas. A ver, texto 2 es otro. Ya, ok, empiecen a leer, por favor, 7 minutos. 7. Ok, empiecen de una vez.
Bien, jóvenes, veamos entonces nuestro primer texto dialéctico. Ambos textos polemizan en torno ¿a qué? A la crianza completamente discriminada del ganado vacuno, la literatura alusiva a las corridas en términos encomiásticos, la calidad estética del espectáculo conocido como tauromaquia, los argumentos endebles utilizados a Sabater y Vargas Llosa, la admisibilidad del espectáculo conocido como tauromaquia. E, Muy bien, efectivamente la E, porque ambos textos debaten acerca de la viabilidad del espectáculo taurino. Muy bien. La palabra bonancible puede ser sustituida adecuadamente por el término profusa, aburrida, inevitable, sosegada, repudiable. D, Muy bien, sosegada, efectivamente. ¿Por qué? Porque una bonancible vida vegetativa es, en el contexto de la lectura, una vida tranquila, llena, vale la redundancia, apacible, llena de tranquilidad y sosiego. 3. Del texto A se infiere que el escritor Ernest Hemingway tiene alguna obra alusiva al espectáculo taurino. El enemigo declarado de la corrida de toros respaldaría la abolición total de las corridas. Tiene mucha mayor calidad literaria que García Lorca o profesaba un amor incondicional por los animales. A, A, efectivamente, tiene alguna obra alusiva al espectáculo taurino, ¿no? Por la obra de García Lorca, Goya y Picasso. Quedaría bastante empobrecida. Muy bien, 4. Del texto B se infiere que Sabater y Vargas Llosa están en completo desacuerdo el uno con el otro. Están del lado de los abolicionistas de la tauromaquia, obviamente que no. Argumentan falazmente al defender la tauromaquia. Son dos autoridades infalibles en discusión política o usan argumentos impecables al defender su postura. La 4 sería la B. No. Erróneamente, obviamente, es la C, ¿no? Porque defienden que no son crueles, sino que se escudan en afirmar que hay otras actividades todavía más crueles, pero igual ahí es la matanza de los animales, ¿no? 5. Si los toros de Lidia no reaccionaran embistiendo ni siquiera cuando son acosados, no serían sacrificados para satisfacer la necesidad del mercado cárnico. Los defensores del espectáculo taurino tendrían todavía menos argumentos. El destino de estos animales quedaría en manos de las autoridades estatales. La civilización cretense habría desaparecido del registro oficial. Sus criadores se verían severamente involucrados en problemas de índole legal. B, B. Yes. Tendrían todavía menos argumentos. ¿Por qué? Porque los defensores de la lidia piensan que los toros son formidables máquinas de matar, cuyas embestidas buscan masacrar a todo bicho viviente que se les acerque. Muy bien, entonces pasamos al texto 2. Otros 7 minutos, por favor.
Bien, chicos, ahora tenemos texto 2. La palabra sistemáticamente implica unión, concomitancia, regularidad, ausencia o concurrencia. Chicos, ¿cuál sería la clave? Jóvenes. C. La C, claro, regularidad, porque sistemáticamente los judíos en Alemania fueron despedidos, es decir, se trató de un fenómeno a gran escala, ¿no? Que se pretendía deshacerse de ellos. 2. Entre los hallazgos químicos de Hahn y la perspicacia física de Meitner existe una relación de antítesis, identidad, complementariedad, subordinación o analogía. ¿Cuál sería la clave? C. C, efectivamente, complementariedad, porque tanto los hallazgos químicos de Otto Hahn con la perspicacia física de Weiner son factores decisivos para la explicación del fenómeno. Pregunta 3. Principalmente el autor busca destacar las tropelías que tuvieron que sufrir los científicos en Alemania nazi, la crítica pública de los científicos hecha por la investigadora Meiner, la fusión de uranio como experimento de naturaleza interdisciplinaria, la participación de Lise Meitner en la prueba de la fisión de Otto Hahn o el galardón injustamente otorgado al eminente científico Otto Hahn. D. Claro, la de la participación de Lise Meitner en la prueba de la fisión, ya que Meitner, con su astucia intelectual, aportó por correspondencia la prueba de la fisión de manera muy significativa. 4. Se desprende del texto que Lise Meitner recusaba resultados de los experimentos de Joliot-Curie y Sandwich, consideraba que la fórmula de Einstein era prescindible en la ciencia, estaba segura de que el premio Nobel no se le concedería a Strassmann, salió de Alemania con suficiente dinero para hacer sus investigaciones o contribuyó de manera indirecta en el desarrollo de la bomba atómica. A. No. E. Contribuyó de manera indirecta en el desarrollo de la bomba atómica, ya que al hacer investigaciones a Meitner le llamó la atención la existencia de una reacción en cadena y su enorme potencial explosivo. Y esas son las características básicas de la bomba atómica. 5. Se infiere que Meitner emigró con 10 marcos en el monedero debido a que marco era la antigua moneda alemana, ahora son los euros, ¿no? Atravesaba una grave crisis financiera previa al ascenso del poder del grupo nazis, era el máximo importe que se le permitía llevar a los judíos que viajaban al extranjero. Contribuyó económicamente para ayudar a un grupo de científicos que logró huir. Invirtió todo su dinero en múltiples proyectos basados en la investigación atómica o sus propiedades fueron embargadas y subastadas por disposición del régimen nazi. B. B. Yes. Era el máximo importe que se le permitía llevar a los judíos que viajaban al extranjero.
Pregunta 6. Este tiene 7 preguntas. Se desprende que el jurado de Nobel no tuvo en cuenta la contribución de Meitner debido a que Hahn omitió sus trabajos en el aporte de Lice, no podían reconocer una participación femenina, tuvo una fuerte discrepancia con Strassman, habría tenido una participación epistolar nimia, era conocida apenas como una física teórica. D. La clave sería no, la A, porque Hahn omitió sus trabajos el aporte de Lice. Y 7. Si Meitner no hubiera aplicado la fórmula de Einstein, no habría advertido el enorme potencial de energía del uranio, no había percibido intuitivamente la fisión del átomo al uranio, no se habría percatado de la inestabilidad que poseía el uranio, habría asumido que la radiación del uranio era un mero accidente, habría explicado con claridad el origen de liberación de energía. A. Yes. No habría advertido el enorme potencial de la energía del uranio. Bien. Vayamos al texto 3. El humanismo es una amplia antropología filosófica y una filosofía social seculares. Rechaza las creencias en lo sobrenatural e invita a un examen crítico de las mismas. Bien, leamos este texto que es más corto, por favor, de Bunge. 7 minutos más. Decía que todos son textos continuos, no hay textos mixtos. Son ya, a partir de esta fecha, semana 12, ya los textos suelen ser más condensados, ¿no? Un poquito más pesados, pero que hay que tratar de comprenderlos.
A ver, chicos, el siguiente texto. La idea principal del texto asevera que se debe procurar el bien de los hombres en lugar de perjudicarlos. El humanismo secular es una concepción negativa del mundo. Es muy recomendable buscar las verdades sobre el mundo. El humanismo es una ideología caracterizada por su laicismo. Los pensadores humanistas reflexionaban en un clima tolerante. ¿Cuál sería la clave? Chicos, ¿La E? no. La clave sería la D. El humanismo es una ideología caracterizada por laicismo. A lo largo de todo el texto se afirma que el humanismo destaca por su carácter secular. Esto se ve expresado en sus distintas manifestaciones desde la tesis cosmológica hasta la tesis política. 2. Partiendo de la tesis política, cabe inferir que frente a los cultos religiosos, el humanismo muestra una actitud de total tolerancia, un marcado menosprecio, una impersimidad hipócrita, rechazo real y explícito, indiferencia en grado sumo. A. ¿Cuál sería la clave en la 2? ¿La A? La A, muy bien, actitud de la tolerancia. Bien, 3. Se desprende del texto que ética humaniza es fundamentalmente epicúrea, antropocéntrica, cristiana, naturalista o deontológica. ¿La B? B. La B, muy bien. 4. Es incompatible con el texto sostener que el humanismo tiene carácter sectario, libertario, laico, tolerante o optimista. A. Sectario, muy bien. 5. Si un político promoviera la teocracia como la forma más adecuada de gobierno, favorecería las libertades individuales de sus congéneres, tendría que revivir viejas estructuras del mundo medieval, se situaría en las antípodas del punto de vista humanista, entraría en confrontación con los intereses de la Iglesia o sometería a referéndum la posibilidad de la reelección. ¿La C? La C se situaría en las antípodas, los opuestos, antípodas es lo opuesto, ¿no? Del punto de vista humanista. Claro, porque el humanismo, ¿qué es lo que propugna? ¿Qué es lo que convoca? La consecución del Estado secular y un orden social completamente democrático. Bien, la clave es la. ¿Cuál sería la clave? La C, ¿no es cierto? Bien, entonces
Ahora pasemos al texto 4, chicos. 6 minutos. Hoy este es más un poquito extenso. Nos queda más que media hora. Tenemos que ver el texto en inglés. 6 minutos.
Primera pregunta. No, son 2 horas puntuales. Ya, a ver, chicos, el verbo cartografiar se puede reemplazar por B, dibujar, identificar. B, identificar. 2. En delección y enfermedad hereditaria existe una relación meronímica, tirante, sinonímica, inversa o causal. Perdón, E, causal. ¿Ya? 3. Se infiere que un perro que no tiene pedigrí vivirá menos años que uno de raza debido a sus cromosomas. Está incapacitado para realizar sus funciones celulares básicas. Tiene menos probabilidad de desarrollar anomalías genéticas. Debe ser sacrificado para evitar la transmisión de sus genes. Experimenta con mayor intensidad una enfermedad genética. C, Yes. Porque se sabe que al menos el 50% de las enfermedades genéticas en los perros, explicaciones de raza. Es posible colegir que FISH es una secuencia genómica, un trastorno de conducta, una grave enfermedad, un conjunto de células o una técnica marcado. La A. No. La E. La E, una técnica de marcado. Aproximadamente 90 bloques del genoma de perro pueden cartografiarse en los cromosomas humanos mediante FISH comparativo, ¿correcto? Y la última, se desprende que el estudio del genoma del perro sería más promisorio para un paciente con síndrome de Down, desahuciado de cólera, que está desarrollando SIDA, con síndrome de abstinencia o que adolece de micosis. ¿Cuál sería la respuesta?
¿Sería la clave? La clave en este caso sería la A, porque el genoma del perro es un modelo para estudiar enfermedades genéticas humanas. De las enfermedades que figuran en las alternativas, solo el síndrome de Down es de naturaleza genética, ¿no? Por eso la clave sería la A. Bien. Ahora vamos a leer el texto en inglés que nos quedan pocos minutos. La lógica is one of the most ancient intellectual disciplines and one of the most modern. Its beginnings go back to the 1st century BCE. The only older disciplines are philosophy and mathematics, with both of which he always has been intimately connected. Okay, la lógica es una de las disciplinas disciplinas intelectuales más antiguas y una de las más modernas. Sus inicios datan del siglo IV, ¿no? Y de Only Older, y la disciplina más antigua o mayor son la filosofía y las matemáticas, con ambas en las cuales siempre han estado conectadas íntimamente. Luego dice, it was revolutionized around the turn to the 20th century by the application of new mathematical techniques and in the last half century has found radically new and important roles in computation and information processing. Entonces, ambas han sido inmediatamente conectadas, pero esto fue revolucionado alrededor del siglo XX con la aplicación de nuevas técnicas matemáticas, y en la última mitad del siglo se halló radicalmente a new important roles, un nuevo rol importante en la computación y proceso de información. It is thus a subject that is central to much human thought and endeavor. Es de ahí que esta materia es central para pensamiento, mucho más importante para el pensamiento humano, ¿no? Y the roots of logic sink, y las raíces del hundimiento, o sea, de la lógica, de la profundidad, está dentro de la filosofía. Sin embargo, modern logic, la lógica moderna, is highly mathematical subject. La lógica es una materia altamente matemática. If you want to fully understand it, si quieres comprender totalmente, you will need the determination to master some symbolism that may be new to you. Si necesitas una determinación, una maestría, algún simbolismo que pueda ser algo nuevo para ti. But this is a lot less that is required to have a basic grasp of Chinese or German, and the perspicuity and the symbolism gives to difficult question makes no trouble one may have mastered it were it. Entonces, para tener una concepción del chino y del alemán de una perspectiva o perspicuidad, que el simbolismo nos da la dificultad de realizar preguntas difíciles, podemos tener to well were it, sería muy bueno compartirlas, o sea, sería bueno dar un valor, ¿no es cierto? It well sería muy bueno darle ese valor. From a heuristic perspective, logic is a living subject which has always evolved it and which will be continued to do so. Entonces, desde una perspectiva histórica, la lógica es una materia viva, la cual siempre involucra, y que tenemos que continuar haciéndolo. Entonces, una breve introducción a la lógica. Which is the best summary of the text? ¿Cuál es el mejor resumen del texto? Ok. La logic is long-standing discipline whose foundation can be traced to Greek antiquity. La lógica es una disciplina amplia que ha permanecido desde su fundación, fue trazada desde los griegos de la Grecia antigua. Handling the symbolism the logic demands is very useful to understand it in the best possible way.
el manejo del simbolismo que la lógica demanda es muy útil para comprenderlo de la mejor manera posible. Sí, logic is a discipline of ancient foundation that has modernized its methods in the last century. La lógica es una disciplina antigua, fundada, que ha sido modernizado sus métodos en los últimos centurias, en últimos siglos. D. Only philosophy and mathematics are older than logic and therefore less exact than the later. Solo la filosofía y las matemáticas son más antiguas que la lógica y de ahí menos exactas que than the later, que la última. Or E. In the last century, logic has adopted a mathematical symbolism that has given it precision. O en los últimos siglos, la lógica ha adoptado un simbolismo matemático que se ha dado con precisión. What is the correct answer? A, B, C, D, or E? A. No. ¿Cuál es el mejor resumen? El mejor resumen debe incluir de manera global la fundación milenaria que tiene la lógica, ¿no es cierto? Así como su modernización reciente al adoptar el simbolismo matemático. Por lo tanto, la clave es la C. Now, number 2. The verb sink. Sink quiere decir hundimiento, ¿no es cierto? Connota affiliation, afiliación, subversión, incompatibilidad, incompatibility, emergency. Emergency es que se erige, que nace, emergente, o excellence, o excelencia. ¿Dónde se profundizan las raíces de la lógica? ¿Profundamente en qué? En la filosofía, ¿no es cierto? Entonces, la palabra sink sugiere un vínculo ¿con qué? Con la D. filosofía. Por lo tanto, sería A, B, C, D, or E. Affiliation, ¿no? Afiliación. Number 3. No es compatible, it's not compatible with the passage to maintain that the symbolism of logic. No es compatible con el texto afirmar que el simbolismo de la lógica constituye un interesante desafío académico que es igual, under que se puede tomar. Es un recurso que es considerado necesario para comprenderlo con propiedad. It's a resource that is considered necessary to understand properly. Is quite similar to what can be found in a regular mathematics text. Es demasiado similar como hallar en un texto de matemática regular. Require certain effort for anyone who wants to begin studying it. Requiere de cierto esfuerzo de cualquiera que quiera que quiera empezar a estudiarla, se refiere a la lógica. Hinders the proper understanding of topics that are already difficult. Los ocultos de las propiedades comprensibles de los temas son already difíciles o ya son difíciles. What is the correct answer? In number 3. ¿Cuál sería la clave? Es una banda difícil de comprender los tópicos que ya son demasiado difíciles. What is the correct answer? Sí, Number 3. Yes, y correcto. Number 4. It is inferred that the author of the text considered logic. Se puede inferir que el autor del texto considera que la lógica es como un juego, es un enredo, es un enigma, riddle, es una lengua o es un absurdo. Un absurd.
Eso yo creo que los pueden responder, chicos, que tiene que ver con D. I o D. 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 Yes. La lógica es un lenguaje porque tiene que ver con las matemáticas, ¿o no? Es un lenguaje, lógica. Y la lógica emplea los números. Es una lengua. Yes, language. Number 5. Perdón, number 5. If the symbolism of logic did not give perspicuity to difficult concepts, el simbolismo de la lógica, si no da perspicuidad, agudeza, para conceptos difíciles, tal simbolismo, such symbolism would remain an indispensable requirement, requeriría de un indispensable. It would not be worthwhile to engage in such symbolic handling. Podría no comprometer en tal manejo simbólico. Logic would no longer have any connection with philosophy. La lógica podría no tener una conexión, ninguna conexión con la filosofía. Mathematics would become an incomprehensible discipline. La matemática podría llegar a ser una disciplina incomprensible. Or there would be no need to rigorously learn philosophy or math. O podría ser no necesario aprender rigurosamente filosofía o matemática. What is the correct answer? Porque la perspicuidad del simbolismo de la lógica le confiere a ciertos tópicos difíciles, hace que valga la pena cualquier esfuerzo que uno pueda tener para dominar dicho simbolismo. Por lo tanto, vale la pena, worldwide. Chicos, podría no ser, valer la pena comprometer a tal manejo del símbolo, tal como el simbolismo. ¿Cuál sería la clave? El manejo simbólico. ¿Cuál sería la clave, chicos? Entonces, en las 5. Podrían, A, B, C, chicos, ya se terminó la hora. ¿Cuál es la clave? B, correcto, porque podría no ser worldwide, ¿no? Como les había dicho, comprometer a tal manejo simbólico, ¿no? ¿Ok? Manejo, yes. Muy bien. Efectivamente, vale la pena, ¿no? Vale la pena comprometer in such es tal manejo simbólico. No podría ser, no valdría la pena, would not be worthwhile comprometer a tal manejo simbólico, ¿no? Si la lógica no nos diera una perspicuidad para los conceptos difíciles. Muy bien, chicos. Entonces, hemos terminado una semana 12. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima ya semana 13. No se olviden de leer sobre este personaje, José Antonio de Encinas, maestro de la escuela con alma, ¿no? También formado en San Marcos. Todos son personas conspicuas, eximias. La vez pasada vimos sobre el doctor Torero, también, ¿no? Un eminente profesor de San Marcos. Gracias, chicos. Hasta luego. Goodbye, teacher. Bye. Gracias.